Mi nombre es Joel Vargas, soy parte de Años Luz Editora, soy uno de los editores de Guille Ferreiro, que sacamos Maltrato. Tuvimos el honor de tenerlo, tenemos el honor de tener nuestro catálogo. Juan Alberto Crassi con los libros, tiene Maltrato, tiene El Jodido, que salió por Paisanita Editora, que es un libro de cuentos, que sucede todo en el mismo universo, que están todos interrelacionados los cuentos. Sin más que decir, me parece que tienen que hablar ellos dos escritores conversando sobre la producción literaria de Guillermo Ferreiro. Supongo que Daniel tiene mucho para decir, supongo que Guillermo tiene mucho para contestar de cómo se hicieron estos libros. Lo conocí a Guille cuando él estaba escribiendo el primero de los textos que leí de él, que es La Cloaca, y me llamó mucho la atención lo que podríamos llamar su modo de producción, porque era la escritura de una especie de equilibrista. Es decir, era un texto, como todos los textos de Guille, de una especie de voracidad y una exasperación narrativa muy poderosa, cuyo relato estaba siempre al borde de la catástrofe. Y me llamaba mucho la atención que bordeara la catástrofe, es decir, el extravío más completo, el ingreso en universos de demencia irrecuperable, y recuperaba todo el tiempo. Y después, bueno, seguimos vinculados, seguí viendo los textos de Guille, y ese riesgo de alguna manera se acomodó o cesó, pero convertido en parte productiva de su producción estética. Si uno ve, por ejemplo, el trabajo que hace en las primeras páginas de El Jodido, uno piensa irreparablemente que es un escritor realista, pero un escritor realista en relación a los objetos inmateriales, a la materia física de los personajes y a los objetos que hay en la novela. Uno empieza a leer el Jodido, que además me dio mucha envidia porque es un libro de cuentos entretejidos, interpenetrados, encabalgados, y yo justo estaba escribiendo una novela también que parte de 3 relatos que se entrecruzaban, y tuve por un momento la sospecha, luego el temor, y después la certeza absoluta de que su texto era mejor que el mío. Y eso no se perdona fácilmente, pero como yo a Guille lo conozco y lo quiero, digamos que pude digerirlo y ni siquiera le dije nada, lo cual demuestra la grandeza de mi alma, y por supuesto el modo en que con los años uno modera su envidia cuando reconoce los límites de su talento. Hay algo en Guille que recuerda el trabajo de producción fenomenológica propio de corrientes literarias de los que, por supuesto, el público joven ya lo ignora todo, que era el objetivismo francés, que era una corriente literaria cuyos resultados más visibles eran la poesía o el bodrio más irrenunciable. Pero era un trabajo con la materialidad de los objetos que despojaba de manera inmediata la percepción de la lectura del sentido. Es decir, corría de lado el argumento, corría de lado la trama y se abismaba en la percepción de los objetos. Era como una especie de fenomenología literaria. Para que, digo, como después de todo somos argentinos y hemos leído a Borges, hemos leído a Bioy Casares y hemos leído a Bustos Domecq, hay un relato muy famoso de Borges y Bioy, creo que de las nuevas crónicas de Bustos Domecq, que parodia el objetivismo, creo que se llama Una tarde con Ramón Bonavena, no me acuerdo bien el título, pero que es una entrevista a un escritor cuyo último libro es la descripción de los objetos que hay en su mesa. Bueno, eso era, en el peor de los sentidos, el objetivismo francés. Bien, Guille toma, sabiéndolo o sin saberlo,
algo de esa relación con los objetos como realidad, y aparecen en sus textos de manera muy poderosa y envidiable. Por eso es una especie de escritor realista, pero es un escritor realista de un realismo exasperado. El realismo de Guille es la materialidad de los objetos para ser sometidos al procedimiento de la violencia propia de las prácticas argentinas. Quien me antecedió habló de que lo que Guille narraba se veía en televisión. Lo que se ve en televisión es una pálida copia de los acontecimientos de las prácticas habituales de la Argentina. En Maltrato, además, hay un real de policial, si queremos, que es un real del maltrato familiar, de la violencia intradoméstica, pero además con un narrador que es la voz del poder aplicada a la construcción de la historia. La voz del poder es, en este caso, la aplicación de una segunda persona que le cuenta, a diferencia de otros textos escritos en segunda persona, que le contaban al protagonista lo que hacía, lo que hace Guille en Maltrato es decirle al protagonista lo que va a hacer. Es decir, es como si fuera la voz regimentada de las peores épocas de la Argentina, que son todas, pero peores fueron las de la dictadura militar, aplicadas a la conciencia de los sujetos, de manera modélica y de manera destructiva. Es como una especie de fenómeno también de hipnosis colectiva, estilo Gran Hermano, pero aplicadas a la conciencia débil de una mujer instrumentada por la voz del narrador. No sé si cuento con todo el bagaje, o sea, me encanta que esté todos estos trazos de literatura que vos vas contando, que evidentemente uno lo fue incorporando a través de otros autores o leyéndolo. Yo no lo tengo tan claro, simplemente me sumerjo en la escritura y voy como tomando herramientas para desarrollar eso. Pero yo lo que notaba en Guille desde el inicio que recuerdo, digamos, en los trabajos que hemos hecho juntos, es que él es en algún sentido lo que podríamos llamar un profesional. En este sentido, hay momentos indecidibles en el vínculo de trabajo en un taller o en una relación dual respecto de la literatura, el autor y aquel que opina desde afuera. Y hay gente que discute mucho, resiste mucho, objeta mucho porque su tiempo de comprensión, aceptación o suposición, porque obviamente uno puede equivocarse y meter la gamba, los manda a resistirse a cualquier observación, sugerencia o imploración. Guille, por el contrario, toma cualquier observación, objeción o sugerencia de manera productiva y entusiasta. Y eso me parece que es digno de resaltar, porque estoy pensando en el ejemplo inverso. Yo he trabajado escribiendo a dúo en una época con Sergio Vicio, y yo me acuerdo que yo era el rey de las objeciones, y cada tanto Vicio me miraba y me decía, qué cansador que sos, ¿no? Guille, por el contrario, trabajás con un texto de él durante 1 hora, 2 horas, y salís mejor, ¿no? Porque hay algo de esa palabra horrible, feedback, que funciona y hace las veces de un matrimonio literario, donde los beneficios son del otro y la virtud es de uno. La pregunta es si en ese proceso de escritura entre un libro y otro encontrás la secuencia, encontrás la diferencia, encontrás saltos, avances, retrocesos, cualquier cosa Sí, hay 2 mundos. El mundo del jodido es un universo que vengo trabajando también en La Cloaca y en otras novelas que estoy escribiendo y cuentos. Es, lo que
nos pasó quizá mucho a los AER, digamos, tener un territorio, una zona donde, que es una calle nada más, ¿no? Donde me siento cómodo con estos personajes. Pero en cambio, en el caso de Maltrato, el trabajo fue completamente distinto y estuve mucho más concentrado en el tratamiento del lenguaje. O sea, yo lo que buscaba era que la historia, la trama o lo que se estuviera contando avanzara por la propensión del propio lenguaje, ¿no? que fuera ganando. Sí. Y creo que el mismo juego con las palabras fuera demostrando el enloquecimiento, el estado de shock del personaje y llevarlo al extremo máximo, que en determinados momentos se convierte en ironías o en humor del que se diría negro, ¿no? Digamos, sí. O sarcasmos. Claro, pero en el fondo ese humor es como la espuma de una máquina de destrucción que está acelerada, digamos, sí. Es como, es más, es esa máquina que está quemándose. Sí, ¿no? sí. Es como aceite quemado de la máquina. Sí, en la medida en que avanza se va destruyendo, porque lo que se va destruyendo es un formato de vida también, claro. ¿no? Al punto de encontrarle un giro sobre el final, pero que en realidad es la consecuencia de acabarse, o sea, de finalmente terminar con ese estilo, ¿no? Sí. Eso en cuanto a trama, digamos, pero lo vemos por el lado de la trama, por eso vos también mencionabas que también tiene un jueguito con el policial, sí. O sea, vos lo podés tomar como un policial negro o lo podés, algunos capítulos se podría filmar y se entiende en escenas, digamos, pero ahí quedaría más cerca de lo que hablábamos antes, de lo que conocemos cotidianamente. A mí no me interesa que suceda eso, a mí no me interesa tampoco que sea un mensaje muy aleccionador, a pesar de que han hablado de esto de la violencia de género, que yo creo que es algo de lo que se toma, ¿no? Digamos, está ahí adentro, pero no lo escribí con esa intención en ningún momento, sino con la de bucear la psicología de este personaje enloquecido, que me encantó seguirlo. Sí, hay algo, no es técnico, pero que sí es bueno decir, es que el cuento que se cuenta, me parece que casi siempre en literatura, es el cuento que cuenta la forma en que se cuenta, sí. ¿No? Es decir, que la historia cuenta la historia de la forma en que se escribe un texto. Tal cual. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, porque si no, bueno, si no, todas las historias serían más o menos iguales. Obvio. O sea, estaríamos cronicando básicamente, ¿no? Y digamos, lo interesante para mí es sostener la literatura. Ahora le vamos a dejar con los músicos que no sé por dónde andarán.